Dios les bendiga. Les saluda el pastor Daniel y estoy con este video hablándole a toda la iglesia de Altar y más allá de la iglesia, a través de todos aquellos que hermanos y hermanas de la iglesia conocen. Pero puntualmente a los hermanos de la iglesia de Altar y hermanas les estoy invitando a que a partir del lunes 30 de marzo hasta el 12 de abril, domingo 12 de abril, iniciemos 2 semanas de ayuno y oración y de preparación para ser usados por el Señor para ministrar a otros. Lo vamos a llamar Operativo Joel, y ese va a ser el nombre de estas 2 semanas. Comenzamos este próximo lunes 30 y vamos a cerrar con el domingo de resurrección, que es el domingo 12 de abril. 2 semanas de ayuno y oración y a prepararnos para todos, cada uno de nosotros, estar listos y preparados para ser usados por el Señor para ministrar a alguien en necesidad en medio de este tiempo. Usted va a recibir un link a través del cual todas las noches, usted escoja un día que quiera ayunar, pero todas las noches a las 8 de la noche vamos a conectarnos a través de una videoconferencia y con todos los que entren allí vamos a estar orando, cerrando ese día de ayuno. Menos el miércoles, que va a ser a las 8 de la noche, pero va a ser abierto a través del canal de la iglesia de YouTube y de Facebook, donde la oración va a ser abierta y vamos a involucrar a todos los que quieran orar el día miércoles a las 8 de la noche, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Pero a partir del lunes, entonces vamos a tener a las 8 de la noche, cerrando el día de ayuno, un tiempo de oración juntos. Al entrar a esta videoconferencia de Zoom, nos vamos a ver, vamos a poder conversar, pero por sobre todo vamos a tener un tiempo de oración cerrando ese día. Y también, muy importante, durante estas 2 semanas ustedes van a tener acceso a unos videos cortos de entrenamiento. La meta es, mientras ayunamos y oramos, buscando el rostro del Señor, refugiándonos en su amor, y buscando la llenura del Espíritu Santo, y entendiendo que vamos a dejar que el Señor sea el Señor, como lo decimos, de todo lo que está pasando y de nuestras vidas y familias. Queremos prepararnos para que todos estemos listos para ser usados por el Señor en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, en medio de lo que está pasando, pero también después de esto. Como iglesia tenemos que estar listos, no solo para atravesar el valle de sombra o de muerte con la ayuda del Señor, pero llegar al otro lado. Y como le dijo el Señor a Pedro, cuando tu fe sea zarandeada, entonces yo estoy orando para que cuando ya hayas pasado la prueba, vuelvas y fortalezcas a tus hermanos. La gran pregunta no es solamente cómo vamos a atravesar esta crisis. La gran pregunta es cómo vamos a estar listos, no solo los pastores, pero todos nosotros, para ser usados por el Señor, fortalecer la fe de otros, guiar a otros al Señor, orar por los enfermos y ser usados por el Señor en medio de la crisis y después. Así que dicho este anuncio, usted va a recibir con el video también los links, los lugares donde usted puede ingresar en internet para cada noche a las 8 de la noche reunirnos en oración, pero también los videos donde usted puede ver el entrenamiento de cómo prepararse para guiar a alguien al Señor, para orar por un enfermo, para alentar o consolar cuando en alguna familia estén enfrentando la muerte de forma cercana. O sea, herramientas prácticas, porque todos vamos a tener que estar listos para ser usados por el Señor, así que usted va a encontrar la información junto con este video. Pero dicho el anuncio, ahora déjenme poner esto en perspectiva desde la palabra del Señor. Hace 2 meses atrás en mi devocional, el Señor me llevó a Joel y anoté varias cosas en esa mañana en mi devocional. Pero creo que al revisarlo en estos días y reflexionando, como ustedes habrán notado, como pastor hemos estructurado la iglesia para cuidar de cada uno. Hay un equipo de cuidado. Cada hermano, familia, hermana o familia de la iglesia
está bajo el cuidado de alguien. Alguien te tiene que haber llamado por lo menos una vez a la semana y asegurarnos que estás bien, orar por ti, darte una palabra de aliento, ministrarte. Si no ha ocurrido, inmediatamente contesta a este mensaje diciéndonos, quiero ser parte del cuidado. No, porque estamos buscando estar seguros que cada hermano y en consecuencia, o hermana, cada familia, en consecuencia, la gente con la que ustedes están conectados, nosotros como altar podamos ofrecer ese espacio de cuidado pastoral para ustedes. Pero volviendo a Joel, le vamos a llamar operativo Joel. Joel es un profeta en el Antiguo Testamento que le habla a Israel en uno de los momentos de crisis más difíciles. Cuando incluso la pregunta es, ¿hemos visto algo semejante en nuestros tiempos o en tiempos pasados? Joel significa Dios es mi Señor, ¿sí? Dios es Jehová. Y creo que en más que nunca, a través del ayuno y de la oración, juntos como iglesia y además preparándonos todos para ser usados por el Señor, podamos decirle al Señor, tú eres el Señor. Dios, tú eres el Señor. El Dios Todopoderoso es Jehová, es el Señor de nuestras vidas. Pero Joel trae una palabra profética y dice, no hemos visto algo como esto ni ahora ni con nuestros antepasados. Pero es tan difícil lo que está pasando que el capítulo 1 de Joel, verso 12 dice, y hasta la alegría de la gente acabó por marchitarse. Estamos en medio de una pandemia con este virus que lo llamamos coronavirus y que causa entonces una enfermedad que los más vulnerables están muriendo. Hay países donde hay cientos de personas muriendo diariamente. Estados Unidos ha entrado en el primer lugar ahora de cantidad de gente infectada en el mundo. El gobierno nos ha pedido que nos quedemos en casa, así que hemos aprendido y estamos aprendiendo como iglesia cómo ser iglesia y cómo ser comunidad, aún con el distanciamiento social, con la cuarentena, con cada uno quedándonos en casa y entendiendo la importancia de no solo confiar en el Señor, pero también ser prudentes con nuestras decisiones y no provocar a Dios y no tentar a Dios con hacer cosas que están provocando que el virus se siga contagiando. Así que a toda la iglesia le pido, usemos prudencia, usemos sabiduría. El Dios que es Dios Todopoderoso para guardarnos, también nos ha llamado a vivir una vida de prudencia y no tentarle con nuestras acciones. Dicho eso, lo cierto es que esta pandemia en Estados Unidos y donde estamos ahora está llegando probablemente en las próximas 2 semanas vamos a encontrar el punto más alto de infección y el punto más alto entonces de contagios y quizás el momento, lo que llaman la curva, ¿no? El momento más alto de esta curva de cómo la enfermedad y la pandemia va progresando hasta encontrar el mayor número de casos y obviamente de personas enfermas y el contagio, cómo se está dando. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque siento que estas 2 semanas son cruciales. Si esto es así y si esto tarda más o menos, este es nuestro momento como iglesia para escuchar al Señor, para darnos cuenta que no solamente nosotros como iglesia, pero nuestro mundo, nuestra sociedad, la gente que nos rodea, a través de esta crisis que estamos viviendo como humanidad. No es el tiempo para nosotros de simplemente empezar a refugiarnos con temor o ponernos en una posición de juicio. Es el tiempo para nosotros como iglesia de ser la expresión del amor redentor de Dios para un mundo en necesidad. Es el tiempo para nosotros como iglesia para correr como corrió Moisés a la presencia de Dios, interceder por el pueblo para que el pueblo no siga muriendo. Es el tiempo para nosotros como David, que cuando había una peste y una plaga sobre la nación, corrió, compró un terreno, construyó un altar y clamó al Señor para que esa peste parara y la plaga parara. Es nuestro tiempo para correr al Señor y ser la iglesia que se transforma en el sacerdote que frente al altar
pide perdón, interviene por el que no entiende y no sabe cómo hacerlo, y busca entonces que Dios responda con misericordia sobre la sociedad, mientras al mismo tiempo Dios confronta a nuestra sociedad y nos confronta como iglesia de aquellas áreas donde debemos arrepentirnos, pero también donde podemos volver a un Padre amoroso que, si volvemos arrepentidos, Él puede perdonar y puede restaurar. Joel dice, y Dios hablando a través de Joel: ahora bien, capítulo 2, verso 12, afirma el Señor: vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. Tal vez, dice Joel, Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. ¿No les parece increíble? Así que vamos a entrar en este llamado de Joel y vamos a rasgar nuestros corazones y vamos a volvernos al Señor, porque entonces nosotros vamos a recordar que el Dios que tenemos es lento para la ira y lleno de amor, que cambia su parecer y no castiga. Y como dice Joel, tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje detrás de todo esto una bendición. Luego el capítulo sigue diciendo que cuando definitivamente los sacerdotes y los ministros del Señor llegaron al altar y oraron y clamaron al Señor, entonces Dios mostró su amor sobre la tierra y perdonó su pecado. Y entonces el Señor alejó, el Señor, aquello que estaba causando dolor y muerte, el Señor compensó y revolvió lo que el ladrón había robado. Y dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero quiero aterrizar, porque no quiero hacer demasiado extenso este video, en este hecho. Estamos llamándote como iglesia, desde la pastoral, a rasgar nuestros corazones en ayuno y oración. Estas próximas 2 semanas, 30 de marzo al 12 de abril, todos los días, escoge días de ayuno, ora todos los días, vamos a clamar a un Dios que es lento para la ira y grande en misericordia. Y vamos a cerrar cada noche a las 8 de la noche en Zoom, en el link ahí, en videoconferencia, para que podamos vernos y hablar y orar juntos. Entonces, cerrando cada día ayuno y oración. Pero también nos vamos a preparar, porque dice Joel que el Señor no solamente dijo: mire, ayunen y oren, pero luego dice estas palabras: proclamen entre las naciones. Joel capítulo 3, verso 9. Prepárense para la batalla. Movilicen a los soldados, alístense para el combate todos los hombres de guerra, forjen espadas con los azadones y hagan lanzas con las hoces. Que diga el cobarde: soy un valiente. Y el verso 12 dice estas palabras: movilicen las naciones, suban hasta el valle de Josafat. 13 dice: manos a la hoz, que la mies está madura. Escuchemos, iglesia, la voz del Señor. Y luego el verso 14 dice: multitud tras multitud en el valle de la decisión. Cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Y esta es la convocatoria. Vamos a entrar en ayuno y oración por estas 2 semanas. Pero en segundo lugar, vamos a prepararnos para la batalla. Vamos a movilizarte como un soldado. Vamos a alistarte para el combate como un hombre y una mujer de guerra espiritual. Vamos a forjar espadas con los azadones. Aquello que era simplemente para cultivar algo propio y algo que nos beneficiaba personalmente, como un azadón, una herramienta de trabajo personal, la vamos a transformar ahora en una espada para pelear la batalla por nosotros y por aquellos que están siendo afectados en medio de esta crisis y pandemia. Y vamos a proclamar que el cobarde se vuelva valiente. ¿Saben por qué? Porque Joel dice: manos a la hoz, que la mies está madura. ¿No nos recuerda las palabras de Jesús? Él dijo: levanten la cabeza, la mies está madura, hay mucha cosecha que levantar y necesitamos obreros para esa cosecha. Y yo oro y declaro, iglesia, si nos sumamos y nos unimos en este tiempo, que multitud tras multitud veremos
a través de esta crisis y después de esta crisis, en el valle de la decisión, multitud tras multitud, gente corriendo a los pies de Jesús y entrando al reino de los cielos y a la eternidad con este Dios de amor. Una vez más, te espero. Sumate y juntos y unidos vamos a ayunar y a orar, pero también vamos a movilizarnos, preparándonos como soldados listos, como ministros de Jesucristo, todos, desde el más pequeño al más grande, listos y preparados para ser usados por el Señor, para guiar a otros a Cristo, para orar por el enfermo, para consolar al afligido y para que el Espíritu de Dios sea derramado sobre todos nosotros como nunca antes. Dios me los bendiga mucho.